De ser una línea cerrada en el pasado a una posible futura nueva línea de primera categoría. El proyecto de reabrir la Ruta de la Plata comienza a coger fuerza y te explico los detalles en este vídeo. Ya han pasado casi 4 décadas desde su cierre, una línea ferroviaria que recorría buena parte del oeste peninsular uniendo provincias y comunidades autónomas, pero que por su bajo uso y las políticas de infraestructuras de la época pasó a dejarse en el olvido y clausurarse. Sin embargo, muchas voces han ido pidiendo en los últimos años reconstruirla o reabrirla, y no ha sido hasta ahora cuando ha cogido la relevancia y fuerza suficiente. Una línea en su día de 331 kilómetros y cuyo cierre fue decidido por el gobierno de Felipe González como parte de una estrategia política para ahorrar costes al Estado, plan que se justificó con que la línea tenía un escaso tráfico de mercancías y de viajeros. Eran tiempos donde el tren parecía un transporte del pasado y ahora podría ocurrir justo lo contrario. Hablamos de un proyecto de gran magnitud que no sería para alta velocidad, al menos sobre el papel, pero que comunicaría tanto pasajeros como mercancías todo el oeste peninsular de norte a sur, pasando por Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, pero también de gran relevancia para Galicia y las provincias occidentales de Castilla-La Mancha, recuperando una ruta comercial ya existente en los tiempos de los romanos y potenciada por la autovía del mismo nombre, si bien con tramos muy dispares dentro de la misma, algunos de primer orden y ya acabados, otros con mejoras necesarias como electrificación o duplicación de vía y otros, los más delicados, sin vía ni trazado siquiera, básicamente entre Plasencia, al norte de Cáceres, y Zamora, siendo especialmente significativos y prioritarios los 120 kilómetros entre la localidad cacereña, Plasencia, y Salamanca, que tras problemas de gestión ahora parecen contar con el respaldo de la Unión Europea. Este ha sido el principal detonante que ha puesto en el mapa el proyecto, el que la Unión Europea lo haya vuelto a incluir en sus planes y contar así con posible futura financiación europea. Un trámite muy básico, pero en el que el gobierno de España metió la pata al dejarlo fuera en una primera instancia, y ahora, tras rectificar a tiempo, ha sido admitido. Todo tras una creciente presión social y empresarial en las zonas afectadas por impulsar un nuevo corredor que vertebraría todo el oeste peninsular, ayudando a zonas muy deprimidas de la tan manida España vaciada. El tramo más delicado, el que habría que reconstruir de nuevo desde cero, se estima en un coste de unos 900 millones de euros y aunque es muy prematuro hablar de fechas, incluso de trazado concreto, todo hace pensar que en los próximos años podría ir tomando forma, y aunque hablamos de un recorrido que uniría Gijón y Sevilla con matices, ya no sería nada descartable que dicho nuevo corredor partiera o terminase en Huelva o Cádiz, potenciando así su perfil vertebrador y destinado tanto a pasajeros como a mercancías, uniendo por tanto de esa manera los puertos del Cantábrico y el Atlántico de forma directa y sin pasar por Madrid, cada vez más congestionado. El trazado a día de hoy sería más aventurado que otra cosa, pero la sensatez dice que sería en su mayor parte paralelo a la actual Autovía de la Plata, también A66 y terminada hace pocos años, evitando así posibles impactos ambientales, partiendo de sur a norte, de Sevilla, pasando por Llerena y aprovechando así la línea ya existente, Zafra, Mérida, Cáceres, Plasencia, Hervás, Béjar, Guijuelo, Salamanca, Zamora, Benavente, Astorga, León, Oviedo y por fin Gijón. Como digo, los tramos serían muy dispares en cuanto a características y necesidades de construcción. Tramos como el extremeño central, entre Mérida y Plasencia, estarían ya, en el momento de comenzar a construirse, ya en vía doble y electrificada, al igual que entre León y Gijón, mientras que tramos como el Mérida-Zafra-Sevilla necesitarían de inversión extra para duplicar vía, mejorar algo el trazado y electrificación. Entre León y Astorga ya existe vía férrea electrificada, pero en vía única, por lo que habría que desdoblarla, siendo el tramo entre Plasencia y Astorga el que habría que construir desde cero, aunque en su mayor parte del perfil sería relativamente sencillo, con geografía favorable, salvo el tramo entre Guijuelo, Béjar y Hervás, que atraviesa el sistema central, y que necesitaría de rampas complejas y la construcción, según estudios previos, de 8 viaductos y un túnel.
Otro de los puntos que habría que decidir a la hora de escoger trazado es a la altura de Alba de Tormes, población por la que antes pasaba la Ruta de la Plata ferroviaria y que ahora es vía verde, población eso sí muy turística y que de pasar la vía por aquí permitiría enlazar con Salamanca por el este de la ciudad, conectándose así con la línea que comunica la ciudad universitaria con Ávila en las proximidades del aeropuerto Charro. Alba de Tormes podría ser solo una de las poblaciones sin tren actualmente que pasarían a tenerlo dentro de estos nuevos planes y así potenciar sus comunicaciones, como son el caso también de Béjar, Benavente, Guijuelo, La Bañeza o Hervás, población que además podría dejar el tren muy próximo a una comarca muy deprimida como es la de las Urdes. Y es que el empuje de la llamada España vaciada en este proyecto podría ser clave para tener luz verde. Otra de las claves de este corredor estaría en su parte sur, ya que al comenzar o terminar en Sevilla tendría muchas direcciones posibles con las que enlazar, como Córdoba, Málaga, Granada, Cádiz o Huelva. Provincia esta última que si juega bien sus cartas y se sube a este proyecto de forma decidida, podría ver impulsadas sus muchas mejoras pendientes en lo ferroviario, impulsando su conexión con Sevilla y el eje transversal andaluz, muy retrasado en esta zona de la región, así como un viejo anhelo de los onubenses, el de conectarse con Portugal vía Faro, conexión que tendría todo el sentido incluso para ser incluido como anexo del corredor mediterráneo que ahora acaba o arranca en Algeciras, pero que llevándolo también vía Sevilla y Huelva, conectaría también el sur de Portugal a este trascendental proyecto europeo de infraestructuras. Otro detalle clave a lo ya comentado es la enorme capacidad que tendría esta línea como eje vertebrador allá por donde pasase, no solo norte-sur, sino también múltiples opciones este-oeste, ya que son muchas las líneas en este sentido que cruzarían y enlazarían con la Ruta de la Plata, de norte a sur en León, al este con la línea de alta velocidad hacia Palencia, Burgos o Valladolid, y al oeste hacia Galicia por vía convencional. En Zamora, al este con Segovia o Madrid por alta velocidad y al oeste con Galicia también en tráfico de máximas prestaciones. Ya en Salamanca, vía este con Medina del Campo y Valladolid y al oeste con la conexión internacional ahora en obras de electrificación con Ciudad de Rodrigo y ya en Portugal con Guarda o Coimbra. En Plasencia enlazaría con la ahora línea convencional hacia Talavera de la Reina y Madrid, pero en un futuro también alta velocidad con la ciudad de Toledo. En Cáceres, al oeste, con otra línea internacional vía Valencia de Alcántara con Lisboa. Esta conexión con el centro de Portugal y su capital también sería potenciada a la altura de Mérida con la línea de altas prestaciones vía Badajoz y Évora, aunque Mérida también conectaría con la línea convencional hacia el este que la comunica con Puerto Llano y por extensión con el Levante español, y ya en Zafra hacia el sudoeste directamente con Huelva y al sureste con Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga o Granada, y en un futuro con todo el arco mediterráneo a través de Almería, siendo por tanto un eje de tremendas posibilidades. La buena nueva llegaba recientemente al volver a ser incluida esta ruta por parte de la Unión Europea en la red global de corredores ferroviarios y de transporte europeo, tras el error o despiste del gobierno en el pasado por no incluirla en las peticiones a la propia Unión. Algo que puede hacer que lo que ahora es un recuerdo apenas visible en pequeños tramos, la mayor parte convertidos a vía verde o viejas estaciones, pueda volver a ser realidad, si bien este paso no deja de ser algo meramente administrativo. Recapitulando, el pasado 5 de diciembre de 2022, el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea dio su visto bueno para reincorporar este trayecto a la red global, tanto para mercancías como para pasajeros, suponiendo un pequeño empujón al proyecto, aunque eso sí, todavía muy lejos de ser el definitivo, ya que dicha inclusión en la red global significa un horizonte de nada menos que 2050 o 2060, es decir, la tercera de las categorías posibles dentro de esa red prioritaria para Europa. De momento, por tanto, no estaría dentro de la red básica, cuyo horizonte es el más cercano, el de 2030, o en esa segunda categoría de red básica ampliada, cuyo horizonte es para 2040, algo que de momento, insisto, no ha ocurrido, un tema complejo que nos comentó detalladamente en la entrevista el portavoz de la plataforma Sudoeste Ibérico, Antonio García Salas, que te invito a ver si aún no lo has hecho.
Por tanto, se trata de un pequeño avance, sí, pero muy lejos todavía de ser verdaderamente significativo, en un proyecto al que estaremos muy atentos desde Viajando Contigo, pues no estamos nada acostumbrados a eso de construir nuevas líneas y ejes, más aún cerrados en el pasado, algo que además podría ayudar a reabrir líneas cerradas en otras partes del país, por lo que el devenir de este proyecto en los próximos años puede interesar mucho más que a las zonas directamente afectadas, y aquí iremos contando lo que vaya ocurriendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.